Buenas tardes, bienvenidos a todos los asistentes, a las personas que están conectados en esta segunda conferencia vespertina. Sería en realidad la quinta conferencia de la segunda jornada de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Les agradecemos a Andrés Andrés Yarleta, que es nuestro speaker invitado para este tema tan importante como que es un ciberataque. La verdad que es un tema muy atrapante por el solo hecho de la inseguridad informática que existen hoy. Y creo que mucho más en este tiempo de pandemia y que seguramente Andrés abordará con más precisiones en este tema. Y agradecerle también, aprovecho la oportunidad para agradecerle a Andrés la deferencia que tuvo con nuestra casa de estudio para estar presente en esta 14 edición de la Semana de la Ingeniería. Muchísimas gracias, Andrés, y ahora vamos a pasar a presentarla a la ingeniera Diana Solórzano, que será la moderadora de esta conferencia. Buenas tardes, ingeniera Solórzano, bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presente en este tercer día de la Semana de la Ingeniería. A continuación se desarrollará la conferencia Crónicas de un ciberataque anunciado. La misma estará a cargo de Andrés Yarleta. Él es analista en sistemas, dispone de diversas certificaciones relacionadas a las tecnologías de la información, tales como CNA, ITIL, CMMI, BCP, entre otras. Actualmente se desempeña como responsable de ingeniería para el Cono Sur y Kaspersky Lab. Por más de 20 años ha ocupado diversos cargos regionales e internacionales en grandes empresas de software, tales como VMware, Kaspersky Lab, CompuWare, entre otras. Como actividad extracurricular, ha sido ponente en numerosos congresos y coloquios en el ámbito regional e internacional sobre seguridad, cloud computing, ITIL, IT governance, Gartner, entre otros. Vamos a hablar a unos aspectos de esta conferencia. Desde el inicio de la pandemia, una serie de ciberamenazas han golpeado a la región y a la Argentina de manera significativa a lo largo y de la mano tanto de viejos como de nuevos actores que han actualizado sus técnicas y estrategias en búsqueda de mayor efectividad en sus ciberataques. Las motivaciones son diversas, desde malware bancario, ransomware, ataques a la propia infraestructura empresarial. Los cibercriminales toman cada vez mayores riesgos en sus campañas maliciosas, evolucionan sus estrategias y esperan pacientemente el momento adecuado para atacar a sus víctimas. Manipulación de sistemas de misión crítica, robo, secuestro de información confidencial, ataques por fuerza bruta a servidores, son solo algunas de las crónicas de ataques que podemos esperar en nuestra coyuntura actual. Como bien enunció estimado Jorge, es un tema de sumo interés, muy actual, y es un verdadero honor tenerlo presente a Andrés en esta Semana de la Ingeniería. Te damos la palabra, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Jorge, y a toda la organización por esta invitación. Sí, realmente es un lujo y un honor poder estar brindando esta ponencia en el día de hoy, incluido como ex alumno de la UTN. Y como bien mencionábamos en la introducción, la idea es poder, sobre todo, hablar de crónicas de ciberataques, ¿no? Realmente entender cuál es la coyuntura actual desde el punto de vista del panorama de amenazas, sobre todo
poder poner nombre y apellido a esta coyuntura, sobre todo para poder entender qué nos depara el futuro, ¿no?, en materia de ciberseguridad. Si hacemos un pequeño análisis, sobre todo desde que comenzó la pandemia a la actualidad, mucho ha cambiado el panorama desde el punto de vista del ciberespacio, ¿no? Algo que hablamos hoy en día, realmente el mayor impacto que se está dando a nivel de amenazas es producto de ataques dirigidos, ataques sofisticados. Cuando hablamos de ataques dirigidos, ataques sofisticados y los comparamos con el resto de amenazas, este tipo de ataque se caracteriza porque por detrás hay un actor, una organización, en definitiva una mano humana, que va a hacer inteligencia sobre sus posibles víctimas y partiendo de esto va a orquestar un ataque para que sea lo más efectivo posible. Hoy en día hablamos que desde el punto de matrices de riesgo, estos ataques ya están representando, inclusive en Argentina, más de un 13% de todas las amenazas que reciben las instituciones, por lo cual, como siempre digo, esto es lo que más daño está generando hoy en día, principalmente porque estos actores y estas organizaciones buscan puntualmente brechas, buscan puntualmente las falencias de estas instituciones para luego poder perpetuar aquel ataque que muchas veces, si al final del día vemos como ransomware o algún otro tipo de impacto, en definitiva, tratan de ocasionar puntualmente un daño irreversible a sus víctimas. Cuando hablamos de daños irreversibles no hay que equivocarnos, ¿no? Esto que hablamos de daños irreversibles tiene relación en realidad según la motivación que tenga puntualmente el actor, ¿no? En muchos casos vemos que hay una motivación desde el punto de vista de ciberfraude, quiere decir, por ejemplo, lo que tradicionalmente vemos como ransomware, de poder pedir un dinero debido al secuestro de los datos, pero hay diferentes tipos de motivaciones, ¿no? Hablamos de ciberfraude, hablamos inclusive de ciberterrorismo, hablamos, por ejemplo, inclusive en ciertos tipos de ataques de ciberguerra hoy en día dentro del ámbito del ciberespacio. Y esto que hablamos de la pandemia definitivamente ha exponenciado inclusive el volumen y la cantidad de ataques, ya que el ciberespacio empieza a ser hoy en día, como siempre digo, nuestra herramienta habitual de trabajo en cada uno de los ámbitos, ¿no?, en los cuales nos desempeñamos. Por lo cual, esta nueva normalidad lo que tiene como desafío es puntualmente cómo poder tener un terreno nuevamente seguro, y cuando hablamos de seguridad, hablamos que la seguridad no es una ecuación tecnológica, ¿sí? La seguridad es una ecuación de riesgo y es por detrás de esta evaluación de riesgos es donde tenemos que entender, bueno, qué tecnologías y qué es lo que debemos hacer para poder mitigar esos riesgos o llevar la asíntota de ciberseguridad a un nivel que puntualmente sea aceptable para el negocio o para nuestras vidas cotidianas. Sí, de eso vamos a hablar en el día de hoy, sobre todo vamos a tratar de exponenciar o presentar algunos casos, sobre todo emblemáticos, para que entendamos también el impacto que hoy en día tienen estas amenazas en nuestra vida cotidiana. Como les comentaba, el primer punto que hay que tener en cuenta, que hoy en día más del 10% de todos los ataques que reciben las empresas en la República Argentina son ataques dirigidos, son ataques sofisticados. Cuando hablamos de ataque sofisticado, una de las primeras premisas o el pilar es que por detrás de ello existe una organización, existe un actor, habitualmente un conjunto de humanos altamente preparados, altamente con conocimientos muy sólidos en lo que están haciendo, con una motivación, y como les comento, van a tomarse todo el tiempo necesario puntualmente para estudiar a su víctima y para que puntualmente el ataque realmente se lleve a cabo de manera exitosa. Por lo cual, tenemos que entender que estábamos acostumbrados a un panorama de amenaza donde históricamente, ¿no?, en la mayoría de los casos estas amenazas con diferentes tecnologías eran detectadas y eran erradicadas de manera automática. Y este panorama ha cambiado, definitivamente también las tecnologías han evolucionado, pero hoy más que nunca, sobre todo,
somos dependientes de los conocimientos humanos, porque todavía, como siempre decimos, estos ataques que son orquestados por humanos, todavía se requieren de humanos para poder contrarrestar este tipo de efectos, ¿no? Todavía la máquina no es superior al humano, y es ahí donde definitivamente dentro de todas las ramas de ingeniería podemos justamente poder aportar para poder tener un enfoque para definir las contramedidas necesarias para mitigar el efecto de estos ciberataques. Ahora bien, cuando hablamos de motivaciones, tenemos que empezar y tenemos que entender de base que hoy en día los datos, ¿sí?, no son el petróleo del futuro, sino que son el Bitcoin de ahora, ¿sí? Quiere decir, cuando hablamos de la importancia de los datos, cuando hablamos de la protección de los datos, que esos datos tienen una importancia y dentro del lenguaje de los negocios se traduce en dinero. Cuando hablamos de datos de tarjetas de crédito, cuando hablamos, por ejemplo, de datos relacionados con la salud, pasaportes, historial médico, solamente puntualmente para poder ser vendidos en un mercado negro, sino en muchos casos para poder ser utilizados a posterior en ciberataques, ¿sí? Y este no es un tema menor, ¿no? Porque el día de hoy yo quiero realizar hipotéticamente un ciberataque, y cuando voy a perfilar mi objetivo, cuando vamos a hacer un análisis de quién es mi víctima, definitivamente tenemos que entender que los atacantes utilizan las mismas herramientas que inclusive podríamos utilizar, que es decir, hacen investigaciones inicialmente en lo que es la web, en la deep web, pueden comprar datos o no comprar datos, y en definitiva hace un análisis y un perfilamiento de quién es nuestra institución, quiénes son las personas que la integran, y a partir de esto definen sus estrategias y tácticas para perpetuar el objetivo. Ahora bien, como les comentaba, dentro del panorama de amenazas, uno de los tipos de amenazas que más se incrementaron desde los inicios de la pandemia son puntualmente los ciberfraudes dentro de lo que son canales electrónicos, ¿no? Quiere decir, hoy en día todo pasa por un dispositivo móvil, todo pasa por un portal transaccional. Definitivamente, si algo hemos aprendido de la pandemia es poder sacarle el máximo provecho a las tecnologías web y sobre todo a todo lo referente desde el punto de vista transaccional, ¿no? Financiero. Y es ahí donde los troyanos bancarios, sobre todo los ciberfraudes, se han disparado desde el año 2020, ¿no? Y esto es producto que definitivamente muchos de nosotros también hoy en día hemos también exponenciado el uso de las tecnologías para la realización de pagos y transferencias bancarias. Y es ahí donde, nuevamente, ¿no?, los delincuentes aprovechan justamente las falencias de conocimiento de los usuarios, las falencias también en muchos casos de los controles de ciberseguridad de los dispositivos, mismo en las redes, para perpetuar todo tipo de fraude desde el punto de vista del ciberespacio en relación a transacciones bancarias, etcétera. El otro tipo de amenaza, y esto justamente creo que es un pilar para más de un 80% de las brechas de ciberseguridad, son los malos hábitos de los usuarios, ¿no? Tenemos que entender que el eslabón más débil en la cadena de ataque sigue siendo el usuario, y algo que ha cambiado desde el punto de vista de esta pandemia es que ese usuario ahora en muchos casos está en modalidad home office, ¿no? O está en modalidad teletrabajo. Y eso hizo que también puntualmente ese usuario tenga, desde el punto de vista de higiene en ciberseguridad, también otro perfil, ¿no? Quiere decir, vemos que también desde la pandemia se han incrementado los errores humanos, ¿sí? Porque ese humano definitivamente se ha relajado y los hábitos que uno habitualmente tenía dentro
de un espacio corporativo, definitivamente no son los mismos dentro de una modalidad de teletrabajo, ¿no? Tenemos que entender que habitualmente o podemos estar relajados o el propio contexto del teletrabajo en donde estamos conectados a través de Internet, a donde en muchos casos ni siquiera tenemos seguridad de qué tan segura es la conexión con lo cual nos estamos conectando, por ejemplo, o en muchos casos que los propios dispositivos de los usuarios no pertenecen a las corporaciones o a las instituciones, produce nuevamente muchas falencias desde el punto de vista de ciberseguridad. Uno de los ataques de mayor relevancia, ¿no?, que hemos visto sobre todo en los inicios de esta pandemia, ha sido puntualmente algo que se conoce como Remote Desktop Connection, RDP, ¿sí? Esto es una herramienta, yo diría, muy ampliamente utilizada por muchísimas instituciones, es poder conectarnos de manera remota a cualquier tipo de dispositivo Microsoft, a cualquier tipo de sistema operativo. Definitivamente los inicios de la pandemia, muchas instituciones se han visto obligadas en muchos casos de utilizar este tipo de tecnología para acceder de manera remota a sus sistemas, pero tenemos que entender que este tipo de herramientas, por ejemplo, que hoy nos proporcionan los sistemas operativos Microsoft, son por defecto, según la arquitectura de este protocolo, 100% insegura. De hecho, en el mercado de RDP lo denominamos hoy en día, dentro del ámbito de la seguridad, como Ransomware Deployment Protocol. Quiere decir un tipo de brecha, un tipo de protocolo que me va a permitir conectarme remotamente con los sistemas de mi organización, no solamente para un usuario legítimo, sino para un usuario ilegítimo, y partiendo de esto poder perpetuar lo que se denomina un cibersecuestro de los datos, ¿sí? Ahora, uno de los ataques más ampliamente conocidos, creo que todos conocemos la palabra ransomware, ¿sí?, se ha visto sobre todo reflejada, ¿sí?, y representada en todos los medios de comunicación, utilizando lo que se denominan técnicas de ataques dirigidos, ¿sí? Hasta el 2018 hemos visto que el tipo de ataque de secuestro de datos, el tipo de ataque denominado ransomware en sus siglas en inglés, era un tipo de ataque masivo, ¿no? Quiere decir que cualquiera podía estar dentro del objetivo, pero que esto en definitiva era algo masivo y no era dirigido. Sin embargo, desde el 2019, las organizaciones y actores más importantes del mercado, que se dedican puntualmente a lucrar con este tipo de amenaza, encontraron puntualmente un negocio extremadamente rentable si dirigían sus campañas a víctimas puntuales. Quiere decir, cambiaron su negocio de ser algo masivo a ser algo 100% dirigido. Y el problema que vemos con este tipo de ataques, ¿sí?, que tiene como principal finalidad el secuestro de los datos, es que cuando vemos que una institución ha sido víctima de un ataque del tipo de ransomware, eso es solamente, como siempre decimos, la punta del iceberg o lo que se ve por encima del nivel del océano. Lo que está por debajo es inclusive muchísimo más crítico y muchísimo más importante, porque si una organización ha tenido la capacidad de vulnerar a una organización, perpetuar y aprovechar una brecha y cifrar los datos de esa organización, probablemente ese actor, esa organización, pudo haber modificado los sistemas, pudo haber orquestado otros tipos de ataques, con un impacto muchísimo más alto para cualquier tipo de organización. De hecho, vamos a hablar un poco también del impacto, ¿no?, que tienen estos tipos de ataques hoy en día a todo tipo de instituciones, ¿no? Quiere decir, acá hay algo muy importante y tenemos que entender que hoy en día cualquier institución, cualquier empresa puede ser víctima de cualquier tipo de ciberataque. Ahora bien, como les comentaba, en muchos casos tenemos noticias dentro de los medios públicos de algún tipo de ciberataque debido a que se cifran los datos y eso en cierta manera sale en los medios de comunicación, pero es solamente la punta del iceberg, ¿no? Cuando empezamos a indagar por debajo de ese tipo de ataque, definitivamente los efectos y el impacto es sobre todo muy, pero muy superior. Algunas referencias de ciberataques recientes, ¿no?, sobre todo 2020, 2021, y como siempre decía, históricamente veíamos que los ciberataques solamente
parecía que se perpetuaban en Estados Unidos, en Europa o en los países desarrollados, ¿no? Yo siempre decía que los ciberataques solamente sucedían en Hollywood, en las grandes películas, pero esto se debía a que puntualmente, principalmente por la propia legislación de estos países, cualquier tipo de ciberataque habitualmente tiene que tener cierto tipo de comunicación pública, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a hablar de ciberataques, ya hace varios años empezamos a ver el impacto, inclusive en la República Argentina, ¿no? Si hablamos de algunos ciberataques emblemáticos, por ejemplo, recientes, podemos hablar, por ejemplo, del ciberataque que ha sufrido Telecom el año pasado, no solamente en Argentina, sino a escala global, en donde más allá de los 7.5 millones que le han solicitado, ¿no?, esta organización por el secuestro de sus datos, estos actores han podido permanecer varios meses infiltrados dentro de la organización. Y hoy en día cualquier tipo de ataque, por ejemplo, de secuestro de datos, tiene una segunda connotación, que es puntualmente la exfiltración de la información. Quiere decir que estas organizaciones no solamente cifran los datos y piden nuevamente un monto X puntualmente por devolver esos datos, sino que también extraen los datos de la organización, porque como les comentaba, estos datos, llegado el caso, se pueden vender al mejor postor dentro del mercado negro. Y en muchos casos, más allá del valor del dato unitario, tengan en cuenta el tipo de sensibilidad de información que estos actores pueden llegar a tener en sus manos, ¿no? Y con todas las connotaciones que esto pudiera implicar. Otro de los ataques más recientes, ¿sí?, algunos no los voy a mencionar, ha sido también el caso de Edesur, que si bien no ha afectado puntualmente la distribución de energía, sí ha afectado, por ejemplo, todos los servicios de cara a los clientes, ¿no? Por ejemplo, uno quería hacer un pago de una factura o quería puntualmente consultar en una oficina de atención de la empresa, y prácticamente durante 4 días, lamentablemente también por un ciberataque que ha logrado también cifrar los datos de la empresa, no ha podido puntualmente brindar servicio durante muchísimos días. Y acá tenemos que entender el impacto de esto, ¿no? No solamente el impacto desde el punto de vista económico, sino también el impacto más importante, que es el impacto desde el punto de vista de fiabilidad de la empresa, desde el punto de vista, como siempre digo, de reputación de la empresa, ¿no? Otra institución golpeada hace un par de meses nomás, prácticamente hace menos de 2 meses, ha sido puntualmente una obra social. Este ciberincidente también con un ransomware afectó puntualmente, para que se den una idea, también a sus clínicas. Quiere decir, hubo ciertos tipos de servicios en esta clínica puntualmente, imagínense, en época de pandemia, que no pudieron operar durante muchísimos días, tomógrafos y radiógrafos que no han podido funcionar por más de una semana, derivaciones que han tenido que hacer poniendo en juego la vida de muchísimos pacientes, lamentablemente a causa de un ciberataque informático, ¿sí? Si hablamos de algunos ataques, inclusive en la región, si bien hubo varios el año pasado, que en muchos casos no han salido a la luz pública en los medios de comunicación, de bancos en República Argentina, creo que el que tiene más relevancia hoy en día dentro de la región ha sido puntualmente el ataque del Banco de Estado de Chile el año pasado, ¿sí? Hablamos de un ataque que le ha causado prácticamente pérdidas por más de 2.000 millones de dólares, ¿sí? Como les comentaba, este mismo ataque lo han sufrido varios bancos de la República Argentina durante el 2020, e inclusive algunos de ellos durante el 2019. Puede ser el impacto desde el punto de vista de reputación de estas instituciones, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista del secuestro de los datos, sino lo que hay por debajo del iceberg, que implica justamente un riesgo muchísimo más alto, ¿no? Ahora, un caso de renombre muy rápidamente, y este creo que es el que tiene mayor relevancia e importancia dentro de la historia de Argentina, ha sido puntualmente el ciberataque que se ha perpetuado el año
pasado a migrar. Este ciberataque, puntualmente, el cual ha sido orientado a un actor denominado Netwalker, ha podido darse con varios teras de información, puntualmente, de los sistemas de migraciones de la República Argentina. Este tipo de ataque ha producido puntualmente que los sistemas de migraciones estén prácticamente durante varios días 100% inoperativos. La verdad que tenemos que dar gracias que durante esta brecha, justamente Argentina, por el tema de la pandemia, había cerrado sus fronteras, quiere decir que realmente si no hubiese sucedido esto por la pandemia, no por si hubiese producido este incidente en una época normal, la verdad que hubiese sido demoledor el impacto que hubiese tenido, porque definitivamente el único proceso hoy en día para el acceso de fronteras es digital, ¿no? Tenemos un proceso de backup manual, pero imagínense el tiempo y lo riesgoso que esto es. Ahora, lo más importante por detrás de este hackeo, de este ataque, más allá del cifrado de los datos, es que esta organización ha exfiltrado información, múltiples teras de datos, muchísima información sensible, bases de datos de la AFI, bases de datos de migraciones, con todos los datos que ustedes pueden tener hoy en día en la cabeza que contiene una base de datos de migraciones, e inclusive con digitalización de documentos que hoy en día, como les mostraba al principio de esta presentación, es uno de los datos más valiosos del mercado, ¿no? Quiere decir, el obtener información y fotos puntualmente relacionados a ciudadanos es uno de los registros más importantes, más allá de la información sensible. Por lo cual tenemos que entender hoy en día que no estamos solamente poniendo en juego, cuando hablamos de un ciberataque, motivaciones de dinero. En muchos casos estamos hablando que las implicancias pueden tener desde el punto geopolítico inclusive muchísimas connotaciones. Y esto no es un tema menor, porque como les comentaba al inicio de esta presentación, hoy en día los datos no son el petróleo del futuro, sino que hoy en día estos datos, esta información, en definitiva es el poder que hoy en día tienen los gobiernos, que hoy en día tienen las instituciones, y estos datos representan puntualmente cómo pueden ejercer justamente su poder, ¿sí? Algunos casos más recientes, definitivamente, fábrica de aviones, FADEA, ¿sí? Un ciberataque ha puesto en velo todos sus sistemas. Hablamos de una pérdida directa por suplantación de identidad de más de $500,000, pero hablamos de pérdida directa, no estamos hablando ni siquiera pérdida indirecta por restauración de sistemas, ni siquiera por pérdida de reputación, estamos hablando el dinero directo en muchos casos que a través del ciberfraude o a través inclusive en muchos casos por el pago del rescate estas organizaciones han perdido, ¿no? Ni hablar del caso reciente de la semana pasada de Colonial Pipe, que ha puesto en jaque puntualmente una infraestructura crítica como es el abastecimiento de combustible. Sí. Discúlpame. Sí. Se quedó la pantalla, no, está en el Banco de Chile parado, ¿sí? No sé si me dan un minuto. O se quedó trabada ahí. Vamos a ver si estamos avanzando. Incluso no se te ve a vos. O sea... me van a tener que dar un minuto entonces, les pido disculpas. Sí me escuchan bien, ¿no? Así es, sí, escucharte se escucha muy claro. Perfecto, me dan un minuto a ver si desde el punto de vista de presentación, yo lo veo bien desde aquí, pero no sé si hay algún tema con el streaming, ¿sí? Les voy a pedir un minuto, disculpen puntualmente el incidente. ¿Pueden ver la pantalla ahí o todavía no refresca? No, todavía no refresca. Ok, me van a tener que dar un minuto, si les parece bien, disculpar.
Tranquilo, Andrés, acá están, la verdad que los mensajes, yo mientras vos vas reiniciando, hay preguntas muy interesantes, están felicitando por la exposición, es muy interesante todo lo que están manifestando, los distintos ejemplos, así que estamos todos a la espera, ¿no? Vos fíjate tranquilo, ¿sí? Bueno, en unos minutos seguramente el disertante se va a volver a conectar, así que esperamos, les pido disculpas en nombre del disertante, ya se va a estar conectando nuevamente. Ya estamos nuevamente, le pido 1000 disculpas por la interrupción. ¿Sí? Perfecto, Andrés, no hay problema, perfecto. Vamos a ver si solventamos puntualmente el problema. Vamos a ver si volvemos puntualmente. Sí, ahí se ve perfecto, ahí se está viendo. Excelente. Disculpar la interrupción, algo falló la tecnología. Como siempre decimos, todos los sistemas son vulnerables, así que puede suceder. ¿Sí? Se ve muy grande la imagen, posiblemente para colocarla un poco. Vamos a ver si ahí lo ven. Ahí está, ¿Sí? perfecto. Sí, sí, sí. Excelente. Bien, disculpar la interrupción. Nuevamente mis disculpas, vamos a continuar. Entonces, como hablamos hoy en día, tenemos que entender que el impacto de estos ciberataques no solamente tiene una implicancia, como siempre digo, en el ciberespacio, sino que tiene una implicancia en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Inclusive hablando de este ataque reciente en Estados Unidos a lo que es un proveedor o un oleoducto, ¿no? Un proveedor puntualmente que se encarga de hacer la distribución de petróleo dentro de la costa este de oeste de Estados Unidos. Hablamos que esto ha tenido inclusive implicancias no en el abastecimiento, pero sí dentro del ámbito de las sociedades, ¿no? Desde el punto de vista, en muchos casos, de no saber qué es lo que va a suceder, y esto genera pánico, ¿no? Entonces tenemos que entender que hoy en día todas las industrias, todas las empresas y todas las sociedades hoy en día tienen una relación y un impacto en lo que sucede, como les comento, en el ciberespacio, ¿no? Quiere decir que todo este tipo de incidentes, indiferentemente del segmento de mercado y el tipo de institución a la cual afecte, en definitiva va a tener un impacto en nuestras vidas cotidianas. Y eso es lo que tenemos que entender, y hoy más que nunca, sobre todo en esta época de pandemia, somos 100%, como siempre digo, dependientes de la tecnología, y cualquier impacto, cualquier disrupción de esta puede ocasionar realmente grandes estragos dentro de nuestras sociedades. Ahora, volviendo al caso de ransomware, ¿no? Que es esto que veíamos dentro del ámbito de los ciberataques, y habitualmente les comentaba que vemos solamente la parte superior del iceberg, ¿no? Tenemos que entender que hoy en día estas organizaciones y estos actores, ¿sí? Cuando hablamos de organizaciones y hablamos de actores, tengan en cuenta que hoy en día lo que son los ciberataques son los negocios más lucrativos del mundo, ¿no? Quiere decir, inclusive por encima del tráfico de armas y de drogas. Por lo cual estas organizaciones, que en definitiva en muchos casos se conforman por diferentes mafias, tienen un objetivo muy, pero muy particular. Y en el caso de ransomware, el primer objetivo o la primera motivación, como decimos, es poder secuestrar los datos para pedir un rescate, ¿no? Y como les comentaba, hoy en día, en muchos de estos casos, el ransomware también tiene como segundo objetivo la propia exfiltración de información, también como un método puntualmente para generar mayor presión para que la víctima pague puntualmente por esos datos, ¿no? Un poco también el método de extorsión es, bueno, si no me vas a pagar por el secuestro de los datos, yo voy a publicar parte de estos datos en el ciberespacio, con lo que esto puede conllevar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, hoy en día
de la Ley de Protección de Datos de Europa, solamente una penalización por la pérdida de información a una empresa pudiera ser muchísimo más grande que el propio pago del secuestro de datos, ¿no? Por lo cual acá nuevamente los actores buscan puntualmente las formas más despiadadas justamente de lograr su objetivo y que este sea o sea, que se pague por ello, ¿no? Quiere decir que sea efectivo. Es tanto así hoy en día, para que ustedes lo tengan en claro, ¿sí?, que 40% de todas las víctimas hoy en día de incidentes del tipo ransomware pagan por el rescate. Quiere decir, hablamos que es un negocio extremadamente lucrativo. Hay campañas hoy en día y actores que en muy poquito tiempo han recaudado más de 100 millones de dólares. Y algo peculiar hoy en día, que el precio del rescate varía quien sea la víctima, ¿no? No es lo mismo. Antiguamente era muy habitual que el secuestro o el rescate era por igual, indiferentemente quién era la víctima. Hoy en día, como les comento, como el ataque es bien selectivo, lo que hacen estos actores es definir, según el valor de la compañía, según la efectividad del ataque, según los datos que tengan en su poder, cuál puede ser el precio del rescate. Para que tengan una idea, hace 2 semanas esta brecha de ciberseguridad puntualmente que ocasionó el cifrado de datos en esta compañía que les comentaba, Colonial, en Estados Unidos. Esta compañía ha pagado más de 5 millones de dólares por poder restaurar sus datos, ¿no? Ahora, las tendencias, como les comentaba, en el primer trimestre no hay un crecimiento volumétrico. Lo que sí hay es justamente cada vez más claro un enfoque dirigido a perpetuar estos ataques, a perfilar a sus víctimas y a garantizar justamente la efectividad del ataque, por lo cual hoy en día estas organizaciones toman técnicas de ataques dirigidos para garantizar 100% la efectividad. Uno de los primeros puntos que tenemos que entender desde el punto de vista de cuáles son las causas, ¿no? El primer punto en muchos casos es el propio desconocimiento. Lamentablemente todavía el tema de las brechas de ciberseguridad, no necesariamente todas las empresas y todas las instituciones toman que esto puede tener un daño directo a sus activos, a su patrimonio, a su reputación. Y hay algo muy importante, sobre todo entender que muchos desconocen que esto realmente sucede, ¿no? Como siempre decimos, habitualmente hay una falta de concientización en materia de ciberseguridad y sobre todo una disciplina en muchos casos en materia de aplicar los controles necesarios para garantizar por lo menos un nivel mínimo de ciberseguridad. Ahora, esto se ha visto agravado sobre todo en estos últimos 8 meses, desde que el crimen se ha convertido en un servicio, ¿sí? Y esto hoy en día es lo que mayor daño está ocasionando a las diferentes instituciones, que es en donde estas organizaciones hoy en día, estos actores a escala global, están comercializando sus ataques por módicas sumas, por ejemplo, de dinero. Quiere decir, uno hoy en día puede por $2.000 formar parte de un ataque en donde, por un lado, quien compra este ataque se va a llevar un porcentaje de ese ataque y la organización que en definitiva ha orquestado, ha desarrollado el ataque, se va a llevar otro porcentaje. Por lo cual hoy en día hablamos inclusive como ransomware como servicio, ¿no? Quiere decir que inclusive propiamente el ataque hoy en día está a la venta, ¿sí? Por lo cual tenemos que entender que hoy en día existe un mercado negro muy importante, no solamente de los datos, sino adicionalmente también de los propios ataques en sí mismos. Y esto permite que en muchísimos casos no se requieran de conocimientos técnicos o en muchos casos ni siquiera se sepa de tecnología para poder volverse, como siempre digo, un atacante y lograr muchísimo dinero en un tiempo muy corto, ¿sí? Porque esto inclusive hoy en día a través de múltiples plataformas se ha llevado a ciberataque como servicio, ¿sí? Ahora,
dentro de este panorama, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Porque hemos descrito que mucho ha cambiado la tecnología, mucho han evolucionado los ataques, pero en definitiva tenemos que tratar de garantizar los máximos niveles de ciberseguridad para minimizar minimizar los riesgos dentro de nuestras organizaciones. Por lo cual, el primer punto que tenemos que hablar es concientizar, ¿sí? Y es aquí de donde parten los esquemas de ciberseguridad. Si hoy en día desconocemos que un 10% de todos los ciberataques que se realizan dentro del ámbito de la República Argentina tienen un carácter dirigido, posiblemente estemos esperando que las capas de seguridad automáticamente detecten, prevengan y reaccionen ante este tipo de ataques que muchas veces, como les comentaba, están muy bien planificados y orquestados por seres humanos, y es a la fecha donde todavía, lamentablemente, la máquina no es superior a los conocimientos humanos, ¿no? Por lo cual tenemos que, nuevamente, concientizar, y concientizar también implica hacer partícipe a los usuarios del negocio, ¿no? Quiere decir también concientizar al eslabón más débil, que es ese usuario que en muchos casos, por desconocimiento o porque en modalidad home office ha bajado las barreras, lamentablemente puede, dándole un simple clic, en muchos casos un archivo, poder ocasionar el vector inicial de propagación de una amenaza dentro de nuestra institución. El segundo pilar hoy en día es la seguridad, y este no es un tema menor, ¿no? El tema de seguridad, como les comentaba, no es una ecuación puntualmente tecnológica, es una ecuación de riesgo. Por lo cual, no solamente nos basta con comprar software, con comprar herramientas, con tener antivirus, con tener firewall, sino que debemos de cerciorarnos que esos controles están bien configurados, bien traccionados, en correcto uso, actualizados, y sobre todo lo más importante es que están siendo gestionados, que están siendo monitorizados, ¿sí? Y este no es un tema menor. De nada nos sirve una cámara de ciberseguridad, una cámara de seguridad, por ejemplo, si por detrás de esta cámara no hay un humano que está realmente sacándole provecho a la información que está arroja. Y lo mismo sucede hoy en día, lamentablemente, con muchos ciberataques. Tenemos muchísima tecnología, muchísimos controles, pero lamentablemente o no tenemos los conocimientos, los recursos o los controles adecuados o actualizados que realmente prevengan o permitan puntualmente identificar o prevenir algún tipo de ataque. El tercer tema y pilar de la ciberseguridad es poder reducir la superficie de ataque, es poderlos disponer de los sistemas justamente actualizados. Y cuando hablamos de los sistemas no hablamos solamente del sistema operativo Microsoft, olvidémonos, muchachos, hoy en día, para que sea una idea, se fabrican más ataques y más amenazas para el sistema operativo Android que puntualmente para el sistema operativo Windows, por lo cual lo importante aquí no es la protección del sistema operativo, sino de disponer los controles adecuados que me permitan garantizar la seguridad de los datos indiferentemente del sistema operativo o del tipo de dispositivo, ¿no? Para que se dé una idea, hoy en día el foco primordial es la búsqueda de los datos en los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese dispositivo converge información sensible corporativa, pero también información referente al ámbito personal. Por lo cual lo importante nuevamente es la protección del dato y no del propio dispositivo del sistema operativo, ¿no? Y acá mitigamos nuevamente esto de que Linux o que Apple son sistemas operativos no vulnerables. Serán menos vulnerables, pero hoy en día existen grandes brechas y grandes ataques también, indiferentemente al propio sistema de operativo. Y el otro punto importante también es la propia actualización de aplicaciones, ¿no? Siempre decíamos, o por lo menos dentro de lo que es seguridad, hablamos en muchos casos de desplegar parches de sistemas operativos, pero nunca hemos actualizado, por ejemplo, las aplicaciones, ¿no? Por lo cual, nuevamente, lo importante es poder tener software actualizado, los sistemas operativos, las aplicaciones, y esto me va a permitir tener una ventana, una superficie de ataque muy inferior y con esto minimizar los riesgos. Por último, otro de los temas definitivamente a tener en cuenta como pilar de la seguridad, siempre tenemos que tener un plan B. Quiere decir,
todo lo que hemos hablado anteriormente puede fallar, por lo cual tenemos que tener siempre una copia de respaldo, ¿no? Una copia de seguridad, y esta copia inclusive fuera de línea, porque los atacantes tengan en cuenta que habitualmente los ciberataques van a ir inicialmente, puntualmente, por las copias de seguridad, por los respaldos, porque esto le garantiza que luego justamente la víctima, si no tiene respaldo de los datos, tenga que pagar por el secuestro de los mismos. Por lo cual, nuevamente, copias de respaldo recurrentes y fuera de línea, ¿no? Y el último punto es, llegado el caso de un incidente, acudir a los especialistas, acudir a las empresas y a las instituciones que hoy en día están justamente ayudando a las instituciones, a las empresas. Ahí hay una iniciativa que inclusive hoy en día desde Kaspersky trabajamos con diferentes instituciones a escala global e inclusive a escala local, por ejemplo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, denominada No More Ransomware, que nos ayudan puntualmente ante algún tipo de ciberataque, sobre todo algún tipo de delito del tipo de ransomware, poder justamente ayudar a esas empresas a retornar los datos sin necesidad de pagar por el secuestro de los mismos. Como les comentaba, esta es una unión entre múltiples empresas y organizaciones gubernamentales, del índole público, del índole privado, inclusive el gobierno de Buenos Aires forma parte de esta iniciativa denominada nomoransomware.org, por lo cual, llegado el caso, también es importante acudir. Y por último, lo que vemos a futuro, ¿sí? Porque definitivamente esto no es solamente lo que sucedió, lo que está sucediendo, sino lo que va a suceder a futuro según nuestras previsiones. El primer punto, más que importante, cuando hablamos de más ransomware, hablamos de que cada vez este tipo de ataques va a ser más dirigido, con más inteligencia y con más efectividad, sobre todo cuando hablamos de ataques con mayor efectividad, hablamos de ataques sobre todo a dispositivos de Internet of Things, quiere decir que no solamente me cifren puntualmente mi sistema operativo Windows, sino adicionalmente mi propio televisor, mi heladera y, por qué no, en un futuro próximo también los instrumentos que hoy en día disponen desde el punto de vista tecnológico un coche, ¿no? Quiere decir, hoy en día los coches modernos inclusive tienen varias computadoras y en muchos casos por detrás de estas computadoras hay sistemas operativos de uso comercial, como puede ser un Linux o un Android, ¿no? Por lo cual también pudieran ser vulnerables este tipo de dispositivos a cualquier tipo de ataques, ¿no? Y el otro punto que tenemos que entender, que hoy en día este tipo de ataques no solamente están dirigidos a sistemas operativos tradicionales. Recuerden que puntualmente los ciberdelincuentes buscan los datos, buscan puntualmente hacer daño ahí donde está el dato, indiferentemente del sistema operativo. Por lo cual hoy en día vemos ransomware no solamente en Windows y Linux, sino en macOS y sobre todo en Android, y definitivamente el futuro va a ser los dispositivos móviles. Estén seguros que a futuro y en un muy corto plazo vamos a empezar a ver realmente ya una escala desde el punto de vista de ataques a dispositivos Android como no lo hemos visto en los últimos años. Y por último, definitivamente mejor integración con medios de pago, ¿sí? Sobre todo medios de pagos digitales y uso de redes anónimas, y yo creo que esto también, como siempre y como lo venimos viendo, es parte también de todo el mercado de criptomonedas, ¿no? Quiere decir, todo un submercado hoy en día que también permite que en muchos casos ese dinero pueda ser lavado libremente con el uso de este tipo de criptomonedas. Bueno, por mi lado, nuevamente agradecer por vuestro tiempo, lamento realmente mis disculpas por la interrupción de la ponencia, ¿sí? Y nada, quedamos aquí, si les parece, los próximos 10 minutos para poder dar respuesta a vuestras dudas, vuestras consultas. De ya, muchísimas gracias y cedo la palabra a Diana por cualquier consulta. Muy bien, muchísimas gracias, muy claro. Hay muchas felicitaciones por parte de los disertantes, Andrés. Voy haciendo las preguntas, surgen varias consultas, después en todo caso vamos a tratar de completarlas en su gran mayoría. Hay una pregunta de Gabriela: según tu experiencia en InfoSec y puntualmente en el mundo de los antivirus, ¿cuál es tu opinión respecto de la gestión de parches, puntualmente productos Microsoft?
y su incidencia en el desarrollo de los antivirus. ¿Se puede decir que se complementan? Mira, la gestión de parches y actualizaciones es un proceso, como decimos en seguridad, muy básico. Sí, es un proceso que se complementa con cualquier otro control de ciberseguridad, ¿no? Hablamos que es un pilar en la ciberseguridad porque definitivamente desde el punto de vista de matrices de riesgo, disponiendo de los sistemas, sea sistema operativo o aplicaciones, actualizados, ¿sí? Quiere decir, por lo menos con los parches disponibles, minimizamos los riesgos de aquellas amenazas que son conocidas y que pueden ser subsanadas puntualmente por parches preexistentes. La realidad que, más allá de esto, tenemos que entender que siempre lidiamos con lo que se denomina el día cero, ¿no? Quiere decir, una línea de tiempo o un gap de tiempo en donde pueden existir brechas y no parches, y es ahí donde entran diferentes soluciones de ciberseguridad, como puede ser un antivirus y otras capas, que llegado el caso nos van a permitir minimizar los riesgos también, sobre todo cuando se perpetúa una vulnerabilidad, algún tipo de brecha, sobre todo de día cero, ¿no? Entonces, yo te diría que son capas complementarias hoy en día, pero que es, creo que inclusive extremadamente crítico la gestión de parches y vulnerabilidades, ¿no? Un proceso que dentro del mundo de sistemas se emplea hace muchísimos años, pero tal vez que no se toma la seriedad que se debería, ¿no? Porque definitivamente, si garantizamos que los sistemas están actualizados al día, definitivamente desde el punto de vista de matrices de riesgo, estamos minimizando esa asíntota, ¿no? Así es, así es. Y con relación acá, Darío nos pregunta, con relación a los protocolos RDP que enunciaste, si aún siguen siendo altos los porcentajes, aún implementando VPN para las conexiones. El protocolo RDP es un protocolo por arquitectura insegura, ¿no? Quiere decir, ya por arquitectura de sistemas, el protocolo de RDP deja muchísimas falencias. Si bien hoy en día hay esquemas, ¿no?, que nos permiten aplicar capas complementarias a este protocolo, por ejemplo, el uso de VPNs, esto no implica que de base este protocolo siga siendo inseguro, ¿no? Yo siempre digo, en definitiva, podemos cambiar nuestro coche, podemos actualizarlo, pero si es un coche que de fábrica no tenía ciertos controles, definitivamente eso hace que el coche, por más que tenga ciertos controles adicionales, va a seguir con ciertas falencias desde el punto de vista de fábrica, ¿no? Entonces, dando respuesta, sí, podemos agregar algunos componentes como VPNs o algunos componentes adicionales para poder jardinizar o cerrar el ámbito de este tipo de sistemas, pero recordemos que de base sigue siendo inseguro, ¿no? Por lo cual, alguien que tenga acceso a esta VPN pudiera de todas maneras vulnerar este protocolo, ¿no? Por ejemplo. Bien, 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 perfecto. Y Maximiliano nos pregunta, que esto es bastante habitual, el aspectos de seguridad a tener presente en lo que es home banking, compras por internet. ¿Cuál sería tu sugerencia? A ver, yo creo que dentro de lo que son cualquier tipo de transacción en línea, siempre hablamos de una higiene digital, ¿no? Cuando hablamos de higiene digital, es habitualmente el disponer de algún tipo de herramienta de ciberseguridad que lo pueda acompañar al usuario dentro de su dispositivo, indiferentemente si este es un dispositivo Android, Windows, Linux, siempre es recomendado tener alguna herramienta que nos permita minimizar la fricción en relación a ciberfraudes, por ejemplo, ¿sí? Y más allá de este tipo de herramientas, creo que es importante también el buen hábito por parte del usuario, ¿no? Quiere decir, el conocer a dónde está accediendo, si lo que va a realizar está dentro de un contexto conocido, ¿no? A veces, como siempre digo, el poner en juego el sentido común ayuda y mucho, ¿no? A veces pensamos que bueno, ¿quién daría dinero para algo que desconoce? Pero a veces sucede esto, ¿no? Por lo cual, como siempre digo, sí tener herramientas nos permitan minimizar los riesgos de manera automática, pero creo que también el otro 50% forma parte también de los buenos hábitos y de la propia concientización desde el punto de vista del usuario, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿sí? Así es, así es.
todo el tema de higiene en seguridad, creo que es un concepto muy nuevo y muy apropiado y que es necesario estar empezando a trabajar y a concientizar sobre este tema, Andrés. Y Fabiana, por ejemplo, nos está preguntando si es seguro trabajar en forma cooperativa, que hoy están trabajando todo lo que es Driver, Excel. ¿Cómo sería tu recomendación? A ver, yo creo que acá hoy en día, y cuando hablamos de colaboración y más allá de esto, lo que conlleva sobre todo lo que son entornos de nube, yo creo que lo importante por detrás de estos modelos es entender cuáles son los controles y los mecanismos de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial hoy en día, ¿sí? Si hoy en día podemos garantizar que los controles mínimos, indiferentemente del proceso, están puestos en marcha, yo creo que es indiferente hoy en día que se trabaje con sistemas en la nube, pero lo importante es que esos controles existan, ¿no? Yo siempre hago un matiz aquí que ha sucedido al inicio de la pandemia, que muchas empresas han tenido que cambiar sus modelos de trabajo, han tenido que llevarse muchísimos sistemas a la nube, por ejemplo, sin comprender realmente cuáles eran los riesgos, ¿no? de utilizar esos sistemas a la nube, o de qué tipo de controles o mecanismos de control requerían para garantizar la seguridad de esos datos en la nube. Todo lo importante aquí, nuevamente, no es dónde estén esos datos, sino realmente qué controles y qué seguridad estemos disponiendo para garantizar que el acceso y el uso de los mismos va a ser seguro, ¿no? Yo creo que ese es el punto hoy en día. Así es, así es. Bueno, excelente, Andrés, muchísimas gracias. Estamos muy justo con los tiempos. Agradecerte realmente por tu disertación, ha sido muy claro, muy interesante. Muchas felicitaciones por parte de los participantes para poder transmitírtela también. Y bueno, los invito a seguir participando de las distintas ponencias de la Semana de la Ingeniería, que son bastante interesantes. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, nos encontramos en otras de las charlas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes y realmente un lujo y un placer formar parte de estas jornadas de la Ingeniería 2021. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Excelente, muchas gracias.